En los años 70 Tulum era un lugar casi mágico y desconocido. No era un destino turístico organizado ni un sitio famoso en guías de viaje. Era un rincón remoto donde la selva se encontraba directamente con el mar Caribe y donde el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propia respiración y el latido del océano al mismo tiempo. La carretera para llegar era una aventura en sí misma. Desde Cancún, que apenas empezaba a construirse, hasta Tulum no había asfalto continuo. Era una pista de tierra roja y arena blanca que se extendía por kilómetros entre palmeras altas, ceibas gigantes y vegetación espesa. El camino subía y bajaba, cruzaba pequeños puentes de madera sobre lagunas y a veces se perdía entre la maleza. La gente llegaba en Jeep Wheelers viejos, en Volkswagen Van pintadas de colores vivos, en combis destartaladas o simplemente en camiones de carga que pasaban ocasionalmente. Si llovía, el camino se convertía en un río de lodo y muchos se quedaban varados horas o días, acampando al lado del vehículo y encendiendo fogatas para cocinar lo que tuvieran. Cuando por fin llegabas a la zona de las ruinas, el impacto era inmediato, el mar aparecía de repente al final del acantilado, turquesa brillante, olas rompiendo suaves contra la arena blanca y las pirámides mayas emergiendo entre árboles como si hubieran estado allí esperando. La zona arqueológica era completamente abierta. No había entradas controladas, ni taquillas modernas, ni vallas. Entrabas caminando por senderos de tierra entre la selva, pagando a veces 5 o 10 pesos a un vigilante local que estaba sentado bajo una palapa, o simplemente pasando sin que nadie te dijera nada. Las estructuras mayas estaban cubiertas de enredaderas, musgo y flores silvestres. Iguanas grandes de colores tomaban el sol sobre las piedras calientes, cuatíes y mapaches cruzaban el camino sin miedo, y monos aulladores cantaban desde lo alto de los árboles al amanecer y al atardecer. Podías subir al castillo principal sin que nadie te detuviera, sentarte en la cima mirando el mar infinito y sentir que estabas en el borde del mundo. La playa frente a las ruinas era interminable y vacía. Arena blanca fina que crujía bajo los pies descalzos, agua tan clara que veías los peces de colores nadando a metros de la orilla, conchas grandes y caracoles esparcidos por todos lados. No había sombrillas, ni camastros, ni vendedores. Solo palmeras inclinadas por el viento, algas secas en la orilla y el sonido constante de las olas. Muchos se instalaban directamente allí, tendían hamacas entre dos palmeras, ponían sus mochilas como almohada y vivían con lo mínimo. Se bañaban en el mar varias veces al día, recogían cocos caídos para beber el agua fresca y comer la pulpa, caminaban kilómetros sin ver a nadie y volvían al atardecer para ver cómo el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja, rosa, morado y dorado durante casi una hora. La comida era sencilla, fresca y deliciosa. Los pescadores mayas de las comunidades cercanas, Akumal, Xcacel, Punta Allen, traían pescado recién sacado del mar, pargos, róbalos, sargos, pulpo. Lo cocinaban en fogatas de leña sobre la arena, taquensec envuelto en hojas de plátano con achiote, ajo y jugo de naranja agria, o simplemente asado con limón y sal. Ceviche hecho al momento con pescado crudo, limón, cebolla, chile y cilantro. Tortillas recién hechas en comal, frijoles refritos, queso fresco, plátanos maduros asados, mangos y papayas del monte. Todo se compartía. Alguien pescaba, otro cocinaba, otro traía frutas, y al final todos comían juntos sentados en la arena alrededor del fuego. Las noches eran mágicas. Sin luces artificiales, el cielo se llenaba de estrellas tan brillantes que parecía que podías tocarlas. Se armaban fogatas grandes en la playa, alguien tocaba guitarra, otro flauta o tambor, y se cantaban canciones de amor, de libertad, de paz. Historias se contaban alrededor del fuego. Leyendas mayas que los locales compartían en voz baja, viajes que habían hecho por el mundo, sueños que querían cumplir. Muchos se quedaban hablando hasta que salía el sol, o simplemente se recostaban en la arena a mirar las estrellas y escuchar las olas. Dormir era fácil, hamaca colgada, bolsa de dormir sobre la arena o simplemente una sábana ligera. El sonido del mar arrullaba como una canción de cuna infinita. La vida diaria era lenta y en armonía con el ritmo natural. Despertabas con el canto de los pájaros y el amanecer rosado sobre el mar.
Hacías yoga o meditación en la playa mientras el sol subía, caminabas descalzo por la orilla recogiendo conchas y piedras para hacer collares o adornos simples. Nadabas en aguas tan claras que veías los bancos de peces pasar debajo de ti. Por las tardes explorabas cenotes cercanos, pozos de agua dulce escondidos en la selva, con raíces colgando como cortinas y rayos de luz entrando por agujeros en el techo. El agua era fresca y transparente, y muchos se sumergían para refrescarse después del calor del día. Los locales mayas eran cálidos y generosos. Te vendían pescado fresco, tortillas calientes, frutas del monte y a veces te invitaban a comer en sus casas de palma. Había un intercambio natural, los visitantes ayudaban a reparar cabañas o a traer cosas del pueblo, y a cambio recibían comida, historias y amistad. Todo fluía sin dinero de por medio en muchas ocasiones. La gente vivía descalza, con ropa sencilla, pareos, camisetas desteñidas, faldas largas de algodón, con el pelo largo y al natural, sin preocupaciones por apariencia ni estatus. Tulum en los 70 era un lugar donde podías desconectarte completamente del mundo. No había prisa, no había ruido de motores constantes, no había luces que taparan las estrellas. Solo mar, selva, ruinas antiguas y personas viviendo en paz con lo que la naturaleza daba. Era libertad pura, belleza cruda y una sensación de que todo estaba en su lugar exacto. Hoy, cuando ves los grandes resorts, las multitudes en las ruinas y los precios altos, parece un sueño lejano que en ese mismo lugar la gente vivía tan simple y tan feliz, sin necesitar nada más que el mar, el sol y la compañía de otros soñadores. El día empezaba muy temprano porque el sol salía fuerte desde las 6 de la mañana. El calor subía rápido y el mar se convertía en el mejor amigo. La mayoría se despertaba con el sonido de las olas rompiendo en la orilla y los pájaros tropicales cantando en las palmeras. Salías de la hamaca o de la bolsa de dormir puesta directamente en la arena, te sacudías la arena del pelo y caminabas descalzo hasta el agua. El mar estaba tibio, cristalino y vacío. Podías ver hasta el fondo los peces de colores, sargentos mayores amarillos, pez ángel azul, pargos rayados, nadando alrededor de tus piernas. Te metías hasta el pecho, flotabas mirando el cielo y sentías que el mundo entero desaparecía. Después de nadar, te sentabas en la orilla a secarte con el sol mientras el agua se evaporaba de la piel dejando sal fina que brillaba. El desayuno era simple y compartido. Alguien del grupo, o un pescador maya que pasaba temprano, traía pescado fresco o coco recién caído. Abrían el coco con machete. El agua dulce y fría era lo primero que tomabas, luego raspaban la pulpa blanca y tierna con una cuchara improvisada. Tortillas calientes de un comal cercano, frijoles negros refritos con epazote, queso fresco envuelto en hoja de plátano, plátanos maduros asados en las brasas de la fogata de la noche anterior, mangos o papayas que alguien había recolectado en el monte. Todo se comía sentado en la arena o en troncos de palmera caídos, con las manos o con tortillas como plato. Nadie tenía platos ni cubiertos, todo era con los dedos y risas. Por la mañana muchos caminaban hacia los cenotes cercanos. Los cenotes eran pozos naturales de agua dulce escondidos en la selva, a 10 a 20 minutos caminando por senderos de tierra roja entre árboles de ceiba y bejucos. El agua era fría y transparente, con rayos de sol entrando por agujeros en el techo de roca y raíces colgando como cortinas. Te sumergías despacio porque el contraste con el calor de afuera era fuerte. Nadabas en círculos, flotabas mirando las estalactitas arriba y sentías el agua dulce lavando la sal del mar de la piel. Algunos se quedaban horas allí, meditando o simplemente flotando en silencio. Otros buceaban con goggles improvisados, unos lentes de natación viejos, para ver los peces ciegos y las formaciones de roca en el fondo. Al mediodía el calor era intenso. La gente buscaba sombra bajo las palmeras o dentro de las cabañas. Muchos se echaban hamacas y dormían la siesta con el sonido del viento moviendo las hojas y el mar de fondo. Otros leían libros traídos en la mochila, sobre misticismo, budismo, mayas o poesía, escribían en diarios con lápiz o tocaban guitarra suave. No había prisa, el tiempo pasaba lento, como si las horas se estiraran.